Buenos días compañeros, ¿cómo están? Y tutora. Bueno, mi nombre es Vanessa Tapias y a mí me tocó el capítulo número 4, tengo acá mi guioncito, pues donde tengo los 3 puntos a los cuales me voy a dirigir durante pues toda la exposición. Son solamente unos anotes. El capítulo que me tocó es el número 4, que es Contacto del español con lenguas indígenas en Hispanoamérica. Bueno, este tema es totalmente muy bonito porque habla sobre toda la colonización que tuvo pues los españoles en los diferentes países, en este caso en Latinoamérica, en América y en la área andina. No se trata textualmente de que pues Cristóbal Colón colonizó, llegó y bueno, fundó como tal español, sino el contacto que tuvo la lengua indígena, el impacto que tuvo la lengua indígena en todas estas áreas que pues voy a ir mencionando, pues voy a ir hablando. Inicialmente pues todo comenzó en el año de 1482. Cristóbal Colón decidió ir pues en su búsqueda de conquistar eh, nuevos lugares. Él tuvo pues la aprobación en ese entonces de la reina Isabel. En ese entonces había mucho poder político y religioso, donde pues la idea era que el idioma castellano, el español, fuera el idioma global, el idioma del mundo, donde pues todos pudieran hablar el castellano y donde todos pudieran pues comunicarse a través de este. Entonces, pues Cristóbal Colón tomó la decisión de ir entonces a conquistar. De ahí se da la expansión del imperio español en todo el continente americano. Y comenzó entonces, se dirigió directamente a República Dominicana y a las islas de Haití. Cuando él llega a las islas de Haití, pues se encuentra con personas indígenas y se encuentra con un lenguaje totalmente desconocido, un lenguaje donde pues nadie lo entendía, solamente ese grupo, a pesar de que Haití ya era pues una nación que estaba conformada, pues decreció completamente a la llegada de los españoles. Pero bueno, el lenguaje que ellos tenían, que de ahí comienza pues todo el descenso del idioma indígena, y de ahí tomamos muchas palabras que pues ya se las voy a mencionar y son muy conocidas para nosotros. El lenguaje que ellos usaban era el taino, y el taino era su principal lengua, de ahí era con que ellos se comunicaban, donde pues ellos se relacionaban. Cuando llegan los españoles, la idea era de que pues ellos pudieran hablar el castellano. La idea era pues la Nueva España, la colonización, ¿sí? Pero debido a que los españoles trajeron muchas enfermedades, ellos tuvieron mucho contacto, ese pueblo de Haití comenzó a decrecer pues, por medio de las enfermedades. En ese entonces se usaba mucho el esclavicismo, ¿no? La servidumbre, el maltrato, los trabajos muy fuertes. Eso hizo de que pues Haití totalmente se desapareciera, más no su lengua. Gracias al impacto que tuvo los españoles con los de Haití, el lenguaje taíno llegó a extenderse por toda Latinoamérica, dando un impacto muy importante. Y pues como les digo, muchas palabras que los taínos, que los de Haití tenían actualmente, nosotros las usamos y pues no sabíamos de dónde provenían. Palabras como, acá les muestro, acá las anoté porque no, son varias, tales como canoa, hamaca, cacique, tiburón, huracán, iguana, ají, maíz, maní, papaya y yuca. O sea, imagínense, estamos hablando de que la hamaca proviene de Haití, esa palabra muy conocida pues en la zona costera del Caribe, por lo que pues está alrededor de playas y bueno, todo lo caribeño. Esa palabra pues procede
de un lenguaje indígena. Al igual que el huracán, una palabra muy conocida, el cacique, el maní, la papaya y la yuca son palabras indígenas que pues a raíz de que pues fueron pasando mucho tiempo, de pronto uno desconoce sus raíces y uno piensa que es una palabra, obviamente es española porque pues se introdujo al vocablo español, pero realmente es una palabra indígena, una palabra nativa del lenguaje taíno, de los de Haití. Bueno, tal fue el impacto que ellos tuvieron, esa lengua en Latinoamérica, que al momento pues de ellos, pues bueno, como tal el lenguaje indígena fue prácticamente el lenguaje donde yo creo que cada uno creció, donde cada país pues creció con ese idioma porque fue la expansión totalmente. Cuando ya Cristóbal Colón, bueno, cuando ya se colonizó como tal Haití, República Dominicana, nos fuimos para la parte latinoamericana y llegamos a México. Quiero comentarles que México es un país con una historia muy bonita, muy rica, por decirlo así. Un país donde fue un poco costoso poder colonizarlos y poder implementar el castellano, ya que la región mexicana, ya que los mexicanos, un país completamente grande y netamente indígenas. Las raíces mexicanas son totalmente indígenas y cuando pues llegan los españoles a conquistar, ellos se dan cuenta de que los aztecas predominaban, era el grupo como gobernante se puede decir en todas las zonas mexicanas. Claro está que cada grupo en esa región tenía su propia lengua, muchas lenguas, eh, pero pues los aztecas, en ese entonces era el imperio azteca los que predominaban y ellos quisieron implementar una sola lengua, unificar una sola lengua para pues ellos poderse comunicar, poderse pues en temas de negocios, en temas pues bueno, todo el tema cultural. Y ellos quisieron implementar una nueva lengua, acá la anoté, que se llama Náhuatl. Náhuatl fue la lengua primordial, la lengua general que los mexicanos, que los indígenas, que los indios tenían para comunicarse. Cuando llegan los españoles, ellos se dan cuenta, wow, ellos tienen varias lenguas, aparte de eso, están manejando una lengua general y como la idea de los españoles era poder conquistar, colonizar, pues era poder implementar el castellano en los indígenas, ¿sí? Casi fue imposible porque pasaron mucho tiempo, fueron muchos años a la llegada de Camilo V. Ellos aún todavía no hablaban el castellano completamente, solamente el 35% de la población comenzó a hablar el castellano, pero pues no era todavía una lengua oficial. En ese entonces, como yo les comenté, lo que era la política, la religión tenía mucho poder. Y la idea entonces que dieron en ese entonces los de la religión, era que los frailes era el grupo de personas que evangelizaban y ellos daban la palabra, como dije, evangelizaban. Entonces la idea era que ellos pudieran evangelizar enseñando al mismo tiempo el español. Así de esa forma nadie se podía resistir porque pues estábamos hablando de un índole religioso y lo que los españoles querían era que pues ellos pudieran colonizarlos y ellos pudieran hablar el español para poder pues tener dominio de ellos. Pero tanto fue así el poder de los indígenas que pues no se logró, incluso los frailes hubo un momento donde pues intervino y donde dijo que pues era una lengua tan predominante de que no se podía y ellos siguieron evangelizando y siguieron enseñándoles pues en el idioma que ellos usaban en general que era el náhuatl. Sin embargo, ya después de la colonización y pues todo el proceso de independización, cuando ya México decide independizarse, acá lo coloqué, fue en el año de 1821,
la independencia de México. Ahí en la independencia de México es cuando realmente ya entra el político y ya rige una norma y ya decide entonces que la lengua castellana iba a ser la lengua oficial, porque pues ya se estaba hablando de que ya México se había independizado completamente, ya era una nación ya independiente, ya había unos regímenes políticos, régimen católico, religioso en ese entonces, bueno, se sigue dando. Y pues la idea era que pues ya el presidente y la parte política tuvieron dominio, control sobre todas las naciones en México, sobre todas las regiones en México. Entonces ya a partir de que los políticos decidieron implementar el castellano como lengua general para el año, la independencia de México fue en 1821 y en 1875 se dio la Real Academia Española, imagínense, ya ahí nació como tal la Real Academia Española, donde oficialmente se dio el español y el castellano en México. Pero entonces ahí ya comienza toda la parte lingüística, ya comienza toda la parte de la formación. Ya no era el mismo español de España, por decirlo así. Ya estábamos hablando de un nuevo español. Ahí nace entonces el nuevo español mexicano. Porque digamos, eran tan arraigados el acento, la parte lingüística, que ya no, o sea, no demarcaba el mismo acento, no demarcaba la misma la entonación. Entonces, ya no era el mismo español nativo, el puro, con los que habían llegado los españoles. Por lo ende, pues se llamó un nuevo español. Claro, de acuerdo a lo que pues ellos duraron todo ese tiempo porque fueron mucho tiempo, llegó Camilo IV, ya llegó Camilo V, a la llegada pues de estas personas aún no estaba establecido el castellano como lengua general. Ya estábamos hablando de que había el euromestizo, el afromestizo, el indomestizo, ya había una mezcla completa de razas, donde pues aún a pesar de que los españoles tenían un gran poder y era muy predominante su lengua, no pudo como tal establecer esa misma lengua perfecta nativa del español. Pero sin embargo se logró colonizar el castellano en México. Pasa algo muy curioso en México. Bueno, hay unas palabras muy también que se implementaron, que vienen del vocablo náhuatl, que fueron de los aztecas, que bueno, son palabras, acá también las anoté, como el cacahuate, el chicle, el chocolate, el peyote, el tomate y el guacamole. Imagínense, el chicle, o sea, el chicle tiene a nivel pues, cultural, se puede decir, y es una palabra muy conocida. Hay quien no conoce el chicle, pero pues no se sabía que el chicle era una palabra indígena, eh, totalmente se puede decir que mexicana, porque pues nació del lenguaje del lenguaje náhuatl, que era de los aztecas. El chocolate, el tomate, son palabras que son conocidas. Fueron palabras que también se implementaron en el vocablo español, en el vocablo castellano, lo cual pues ha trascendido, y yo creo que de aquí en adelante seguirá siendo esas mismas palabras con su mismo significado. En México, México es un país muy grande y muy rico en su cultura, en sus raíces. Resulta que México, Yucatán y los grupos mayas muy reconocidos en México fueron uno de los grupos los cuales no se dejaron, se puede decir así, no se dejaron implementar el castellano. Eran grupos que a la verdad estaban muy aislados de las otras regiones, por ende los españoles no llegaron a introducirse directamente en esas regiones, por lo tanto ellos mantuvieron su lenguaje nativo, los de Yucatán y los mayas. Pero curiosamente ya para el siglo XX
ya después de la independización, después de todo lo que surgió y los cambios que tuvo México, pues Yucatán y los mayas no tenían una conexión directa, tanto así que los de Yucatán decidieron independizarse completamente de México, pero resulta que pues pasados los años hicieron una carretera, hubo una conexión donde tanto los mayas como los de Yucatán se podían comunicar. Y ahí mismo, pues cerca de esas regiones, estaba Cancún y la Ribera Mexicana, lugares totalmente culturales, turísticos, lugares donde frecuentaban muchas otras personas. Claro, ya en Cancún, en la Ribera Mexicana, se hablaba el español, se hablaba el castellano. Y de acuerdo a esa necesidad laboral, esa necesidad de poder ellos trabajar, fue ahí cuando comenzaron entonces a implementar el castellano en Yucatán, el castellano también en los mayas. Pues no todos actualmente, no todos hablan el español, todavía se conservan esos grupos indígenas con sus lenguas nativas. Actualmente lo que es Yucatán y lo que es la región maya se volvió para México una región totalmente histórica, una región cultural donde pues uno encuentra mucha historia, uno encuentra mucha historia dentro del proceso de la colonización, y es muy bonito saber de que pues en lugares todavía podemos tener ese tipo de historias y poder irnos al pasado y saber un poco más de cómo fue la colonización. Pues bueno, hasta ahí llegó toda la parte pues de, digamos, Latinoamérica, todo lo que pues ocurrió en México, muchas cosas, digamos que estos fueron los sucesos más importantes que sucedieron en México, pero pues como tal el impacto que tuvo desde los Haití hasta México, todas esas palabras tuvieron un impacto muy grande en la lengua española, y pues era imposible poder que pues la lengua española como tal quedara impregnada en ellos, ya que pues, eran pueblos indígenas, tenían otro dialecto, otro acento, y hablan los profesionales en lingüística. Ellos comenzaron a estudiar, ya cuando entré a la Real Academia Española, ellos comienzan a estudiar la entonación, comienzan a estudiar el léxico, que pues no mencionan la S, que mencionaba más la R, que pues este provenía del lenguaje en ese entonces náhuatl, en el acento pues de los mexicanos. Y bueno, ahí comienzan muchas comparaciones y comienzan a hacer mucho bosquejo acerca de por qué pues ellos no adquirieron realmente el idioma español, ¿sí? El acento español. Después de eso, nos vamos, el tema es un poquito extenso, pero pues en lo posible estoy tratando de hacerlo interesante. Después de esto, ya es el tercer punto, que es aquí está, la conquista en la área andina. Ya este es el último tema. La conquista en la área andina, en la parte suroeste. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá también es muy interesante porque aquí ya entra Colombia, aquí ya podemos hablar un poco más de nosotros. En esta área andina, ellos comenzaron, bueno, el área andina es muy grande, totalmente grandiosísima, que era tanto el pueblo, era tanta la cantidad de personas que había antes, que pues el lenguaje se transmitió, y el lenguaje indígena llegó a Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, eh, y tuvo un gran impacto. Fíjense de que en la área andina fue bastante complicado, y pasó algo totalmente diferente a México. En la área andina, bueno, estaban los incas. Los incas eran los que predominaban, sí, aquí dice los incas, eran los que predominaban en ese entonces toda la región. Eran muchas las regiones las cuales
había muchas lenguas, hablaban de diferentes formas, pero pues así como se dio en México, estaba el Imperio Inca, que era el que le gobernaba en ese entonces, y se unificó toda esa lengua a una sola, que era, acá lo tengo, la lengua quechua. El quechua era la lengua con la que todos se comunicaban. Cuando llegan los españoles, pues ellos también se dan cuenta de ese gran impacto, que era una gran multitud, que era mucha gente. Sin embargo, pues bueno, ellos no, nunca tuvieron temor al tener que llegar a una nueva región y tener que pues empezar de cero, porque pues al llegar a cada región era empezar. Y bueno, pues resulta de que en la área andina el quechua era la lengua predominante. Como eran tantos, resulta de que se dividió el pueblo en dos, la parte rural y la parte urbana. Ahí comienza todo lo que es el clasicismo, toda la clase social, porque no todos podían adquirir en ese entonces, clasificaron quiénes y quiénes no podían hablar el español. Eh, Dentro del área andina, en la área andina había como un príncipe o un rey, el cual pues no permitió, y tampoco los españoles permitieron de que ellos aprendieran el español. Ellos se dieron cuenta de que era tanta la multitud que si ellos aprendían el castellano, aprendían el español, ellos tenían miedo de que más bien ellos comenzaran a colonizarlos y que ellos tuvieran poder sobre los españoles. Entonces, ¿qué decidieron? De que no se hablase el castellano. Ellos se quedaron un buen tiempo en la área andina y ellos aprendieron a hablar el quechua. Pocas eran las personas y ya como lo mencioné, de clases altas, ellos ya comenzaron a clasificar quiénes y quiénes no podían hablar el español. Incluso la iglesia, el sacerdote, fue una de las personas de que les dio a conocer de que era una lengua totalmente principal en esa región que no se podía establecer. Resulta que cuando pues ya ¿cómo es que es? El rey o el gobernante de ellos murió, ahí fue cuando entonces los españoles decidieron, bueno, ahora sí vamos a entrar con todas, vamos a colonizar, vamos, porque pues ya no había una persona que estuviera sobre ellos y pudieran pues demandar, digamos, autoridad. Entonces comenzaron los españoles a castellanizar el español, ahí en la área andina. Acá yo anoté, hago un poquito de memoria, ya para el siglo XX, no toda la región para el siglo XX sabía hablar español, pero por todo ese impacto que se tuvo, pues político, socioeconómico, donde unos sí, donde unos no hablaban, unos no tenían derechos, otros sí tenían derechos, eran pocas las escuelas que estaban constituidas, eran pocos los que podían acceder al idioma. Miren de que ahí todo se cambió. Ahí España no entró con poder en colonizar porque ellos tenían miedo y solamente algunas personas podían. Pero pues para el siglo XX llegó como tal la revolución. Ahí llegó la revolución y ahí entra entonces Perú, Ecuador, Colombia. Eh, pues bueno, ya para el siglo XX ya Colombia ya sabía hablar español. Pero pues predominaba mucho el indígena, había mucho indígena, había mucho indio. Y bueno, Perú, Ecuador, aquí los anoté, Perú y Ecuador fueron uno de los países los cuales comenzaron esa revolución y quisieron también tener esas mismas condiciones sociales, económicas, comerciales, comunicativas, que decidieron totalmente aprender el español, totalmente apropiarse del idioma, independizarse y tratar también de apropiarse del idioma. Mm, Resulta de que pues en todo este proceso, y pues hasta acá ya termina pues el tema, Paraguay, un país actualmente bilingüe, es el único país bilingüe, se le llama bilingüe, porque fue un país donde ellos se castellanizaron, o sea, ellos aprendieron el español,
pero no lo formaron y no lo hicieron como lengua oficial de ellos. Actualmente en Paraguay ellos siguen hablando su idioma, su lenguaje nativo, que es el guaraní. El guaraní es el idioma nativo de ellos, tanto como la clase media, alta, baja. Todas las personas en Paraguay hablan el guaraní, hablan también el español, pero entre ellos empresarios, como les digo, gente ya eh, de clase alta, hablan el guaraní, porque ellos no quisieron adoptar el español. En la área andina fue bastante complicado llegar y colonizar, y por eso fue el impacto tan grande que ellos tuvieron, que o sea, muchos países adaptaron palabras, culturas indígenas, porque pues actualmente las hay. Y eso hizo que se mantuviera y eso hizo de que aún existieran estos lenguajes. Si nos damos cuenta, pues en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues ahí están los indígenas con su lenguaje y en cada país se pudo mantener y en cada país se pudo establecer a nivel histórico y a nivel cultural el lenguaje nativo, el lenguaje nativo. Y Paraguay es uno de los países los cuales es bilingüe por ello, porque ellos hablan el guaraní totalmente, es su lengua, es lo que pues con ellos se fundaron, se enriquecieron y hablan el español, pero lo hablan para temas ya internacionales, para poder tener una conexión ya con otros países, para poder pues tener esos vínculos políticos y sociales, pero no porque lo hayan hecho una lengua general, así como fue es en Colombia, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, de Perú y pues otros países latinoamericanos. Pues en conclusión, podemos ver de que el lenguaje indígena tuvo mucho impacto en nuestras regiones, una lengua que fue, digamos, dura de poderla cambiar. Fue una lengua dura donde casi imposible en área andina, muchos años